Hola, ¿qué tal? Soy su profesor Ramiro González de la FEBAC y el día de hoy nos toca hablar sobre las funciones y básicamente el dominio de una función. Primero tenemos que entender a la función. Y la función la podemos tratar como si fuera un dispositivo de entrada y salida, ¿verdad? En el esquema que tenemos ahí, ese cuadrito que dice función pareciera que fuera una caja que va a transformar a un número de entrada en un número de salida. Y esa cajita la podemos interpretar como una regla matemática. Una regla matemática que se le aplica a un dato de entrada y me va a dar un dato de salida. Vamos a suponer lo siguiente, que la regla matemática sea y igual a 2x. Entonces, quiere decir que si x es igual a 1, es decir, el dato de entrada, se va a obtener a un valor de salida igual a 2, y igual a 2. Entonces, la regla y igual a 2x nos permite transformar un valor x en un valor correspondiente y. Por lo tanto, la función, así la vamos a entender, es una regla matemática que asigna a cada valor de entrada a 1 y solo un valor de salida. No le va a asignar 2 de salida. Eso lo explicaremos un poco mejor después. Y aquí van a surgir dos conceptos muy importantes. El dominio, que va a ser el conjunto de todos los valores de entrada posible. Y el rango, que va a ser el conjunto de todos los valores posibles de salida, ¿verdad? Si lo vemos esquemáticamente, podremos clarificar un poco mejor este concepto. Tenemos ahí al conjunto dominio y al conjunto rango. Si yo escojo el número x, entonces quiere decir que voy a escoger en el conjunto rango al número que le corresponde f de x, según la regla matemática que se dé. Si escojo el número 4, voy a escoger al número correspondiente según la regla f de 4. Y si escojo cualquier número real a, entonces escogeré en el rango el número correspondiente f de a, según la regla que se dé. Y si ustedes observan, estamos viendo que el rango, los números del rango que yo escoja en él, dependen del número que yo escoja en el dominio. Por lo tanto, el dominio se convierte en la variable independiente, o la podemos interpretar como variable independiente, y al rango como la variable dependiente. Vamos a clarificar esto un poquito. Vamos a ver cómo evaluamos una función. Según hemos interpretado a la función, la variable independiente x va a desempeñar un papel de marcador de posición, donde siempre que nos pidan evaluar a la función en un número,
Ujú. Se sustituye el número en el marcador de posición, en X, o por X, o por el que la regla nos indique. Vamos a ver el ejemplo siguiente. Supongamos que la función f de x es igual a 2x cuadrada más 3x menos 1. Esa será la regla de asignación. Y nos piden evaluar a esa función en 3, en a, en menos a y en a más h. Primero, veamos el primero. Si voy a evaluar la función en 3, lo que voy a hacer es sustituir el 3 en x, en todas las x. Por lo tanto, me quedará lo siguiente: f de 3 igual a 2 por 3 al cuadrado más 3 por 3 menos 1 igual a 26. Si yo voy a evaluar la función en a, me quedará 2 por a al cuadrado más 3a menos 1. Si me piden que evalúe la función en f menos a, entonces el número que va a estar en lugar de la x va a ser menos a. Pero fíjense ustedes que es todo el número con todo y signo. Entonces me quedará 2 por menos a al cuadrado más 3 por menos a menos 1, dando como resultado 2a al cuadrado menos 3a menos 1. Esto quedará más claro si ustedes sustituyen en la función a más h. Entonces a más h va a tomar el lugar de x. Por eso me aparece 2 por a más h al cuadrado más 3a más h menos 1. Ya en el desarrollo, pues lo que voy a buscar es que pueda yo sumar y restar términos semejantes. Por eso es que desarrollo el binomio, ¿verdad? 2 por a al cuadrado más 2a más h al cuadrado más 3 por a más 3h menos 1. Y tenemos como resultado al final un número el cual no tiene términos semejantes, entonces no puedo sumar y restar. Pero se ilustró muy bien cómo es que se sustituye en x el número que nos pidan que evaluemos. Para que esto quede bien en nuestras cabezas, vamos a realizar los siguientes ejercicios. Por favor, pongan pausa al video, copien los ejercicios, desarróllenlos y verán que esto al final siempre se va a traducir en una sustitución en x del valor que se nos pida. Muy bien, seguiremos con el siguiente concepto de función. Las funciones divididas por partes, estas son muy comunes y hay que revisarlas. Vean ustedes que la forma funcional o la regla de asignación tiene, por decirlo así, restricciones. ¿Qué restricciones? ¿Cómo podemos leer esa función? Bueno, nos dice, sea f de x igual a x cuadrada si x es menor que 0 y x más 1 si x es mayor o igual que 0. Y nos permiten evaluar o nos piden evaluar menos 2, menos 1, 0, 1 y menos 2. Aquí hay que distinguir dos cosas. Primero, los números que yo puedo tomar en el dominio.
y la forma funcional o la regla de asignación que yo voy a usar para determinado número del dominio, ¿verdad? Veamos cómo funciona esto. Si me piden que evalúe esa función en -2, entonces yo tengo que elevarla al cuadrado. ¿Por qué? Porque me dice que si yo tomo del dominio un número menor que 0, entonces tengo que aplicarle la regla x al cuadrado. Por eso, f de -2 es igual a -2 al cuadrado igual a 4. Si me piden que evalúe en -1, como este es menor que 0, entonces tengo que aplicarle la regla x al cuadrado, porque así me lo indica la forma funcional. Y entonces tendré -1 al cuadrado igual a 1. Si me piden que evalúe la función en 0, se darán cuenta que ya no aplico la regla funcional de x al cuadrado, porque ahí me está diciendo que si x toma el valor de 0 o 1 mayor que este, tengo que aplicarle la regla funcional x más 1. Entonces, evaluar la función en 0 implica a ese número sumarle 1. Por eso f de 0, 0 más 1 igual a 1. 1 es mayor que 0. Entonces le tengo que aplicar la regla x más 1. Por lo tanto, f de 1 es 1 más 1. F de 2 también es positivo, es mayor que 0. Entonces, debe de ser 2 más 1 igual a 3. Así es como nosotros podemos distinguir cómo es que vamos a evaluar una función dividida por partes, ¿verdad? Vamos a hacer lo siguiente. Vean ustedes que yo puedo entonces estar realizando una función dividida por partes y determinar la regla de asignación según el dominio que yo dé. Ahí ya vario. Si ustedes observan, no es el 0 en el dominio el que determina cómo voy a escoger la regla funcional, sino el 2. En el siguiente ejemplo, vemos que ahora el dominio que me va a permitir escoger los números ya está dividido en 3 partes. De menos infinito hasta -1, de -1 a 1 y después de 1. Entonces, una función dividida por partes puede hacerlo, ¿verdad? Eh, puede estar dividida en 2 partes, 3 partes, inclusive 4 partes. Siempre y cuando el dominio esté bien claro de cómo voy a aplicar mi regla funcional. No importa. Bueno, entonces, de igual manera, les voy a pedir que hagan pausa en el video y resuelvan estos 3 problemas para continuar con el siguiente concepto. Hagan pausa y háganlos. Bueno, ahora seguimos con un concepto importantísimo que siempre nos vamos a encontrar en matemáticas, que es el dominio de una función. Ya la definimos, pero ahora, ¿cómo es que sabemos el dominio de una función? Bueno, hay que recordar que el dominio de la función va a ser el conjunto de todos los números de entrada para una función. El dominio de una función se puede expresar de manera explícita. Aquí tenemos un ejemplo. Si la forma funcional o la regla de asignación es igual a
x cuadrada y vean ustedes que ahí tengo un intervalo, x mayor o igual que 0 y menor o igual que 5. Entonces estoy diciendo que para evaluar esa función, yo voy a escoger números del 0 al 5. Eso es lo que significa expresar el dominio en forma explícita, ¿verdad? Pero vamos a suponer que una función está dada por una expresión algebraica y el dominio no nos lo dan de manera explícita. Entonces, por convención, ¿verdad? El dominio de la función es el dominio de la expresión algebraica. Es decir, el conjunto de los números reales para los cuales la expresión se define como un número real. En otras palabras, es todos los números que yo pueda escoger del dominio y que tengan un resultado Y, como lo hemos estado viendo. No necesariamente debe ser X y Y, pero ya nos hemos acostumbrado a que generalmente utilizamos esas letras para las variables, ¿verdad? Pero puede ser cualquier otra, depende cómo se defina. Muy bien. Vamos a ver un ejemplo muy interesante. Hacemos la pregunta, ¿cuál es el dominio de la función g de x igual a raíz cuadrada de x? Vean que el dominio no está dado explícitamente. Por lo tanto, tengo que ver cuáles son todo el conjunto de números que permitan que exista un número real. Y esta es la respuesta. Nosotros sabemos, desde la prepa, que la raíz cuadrada existe solo para los números positivos o para el 0 en su caso. Por lo tanto, el dominio de la función va a estar dada por todos aquellos números que escoja desde el 0 hasta infinito positivo. ¿Por qué? Porque no existen raíces cuadradas de números negativos. Entonces el dominio son todos los números positivos, incluido el 0. ¿Verdad? Vamos a ver otro ejemplo. ¿Cuál es el dominio de f de x 1 sobre x? Una función racional. Pues es que sabemos una cosa, que en los números reales no existe la división por 0. Si no existe por la división por 0, entonces x no puede ser igual a 0. Sin embargo, la función existe para todos los números, ¿verdad? Todos los números, excepto para cuando x es igual a 0. Entonces el dominio de la función va a estar dado por todos los números reales menos el 0. Y podemos escribirlo de diferente manera, ¿verdad? Ahí ponemos tres formas. Todo el intervalo de menos infinito a infinito positivo y le restamos el 0. O decimos para toda x tal que x sea diferente de 0. O hacemos la unión de dos conjuntos de menos infinito a 0 abierto, unión 0 abierto a infinito positivo. ¿Está claro? Si no, lo podemos clarificar en clase. Y para finalizar, entonces, vamos a ver cuál es el dominio de las siguientes funciones. Vamos a ejercitar los conceptos que hemos aprendido y las características de los números reales. Entonces, por favor, realícenlo
y verán que con estos ejercicios entenderemos perfectamente el concepto de dominio de una función. Muy bien, por el día de hoy terminamos. Es todo. Espero que les haya gustado, que les sirva y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.